porque estamos con la ministra Camila Vallejo y por supuesto también con la máxima autoridad de nuestro plantel, el rector Rodrigo Vidal Rojas. Arquitecto, pero doctor en urbanismo y todas esas cosas. Bienvenidos ambos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos tener una buena y extendida conversación. No sé, vamos a empezar tranquilo. Estupendo. Mire, yo quiero partir un poco en desorden. Mire el discurso del presidente de la República, donde va a ser la última oportunidad de mostrar las cartas del juego, lo que se va a hacer. Lo que no se anuncia ya queda fuera. Y las universidades, rector, hace rato que vienen reclamando que las promesas electorales se cumplan, un cambio en la forma como se financia la educación pública superior. Para que le plantee aquí a la ministra la demanda, para que lo ponga en el discurso del presidente. Lo va a poner a discutir. Pero no nos van a hacer pelear en todo caso. No, se lleva muy bien. Sí, no, yo quiero reiterar, bueno, primero agradecer esta invitación y feliz de compartir con la ministra. Reiterar que nosotros tenemos plena confianza en los compromisos que hizo el gobierno desde el primer día. Eso se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho a los ministros y ministras, ellos lo saben. Esa confianza está instalada y sabemos que realizar los cambios que se quieren hacer no es fácil en un país como Chile, en las condiciones de cierta polarización política en la que hoy día nos encontramos. Por lo tanto, eso lo entendemos perfectamente bien. Y sabemos que es un proyecto de largo plazo, pero lo que nosotros efectivamente esperamos, y esperamos no solo que llegue, sino que esperamos colaborar con el gobierno en esa materia, y el gobierno lo sabe, es el diseño de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, y particularmente educación superior pública, que probablemente no va a haber el día durante este gobierno. Estos son procesos largos, pero que esperamos que el proceso se pueda iniciar. Nosotros hemos visto una tremenda voluntad tanto del ministro, los dos ministros de Educación, como también del subsecretario de Educación Superior. Y creemos que en esto las universidades podemos aportar con ideas interesantes desde el punto de vista de cómo financiar la educación superior. Hay siempre un requerimiento, una demanda estudiantil por gratuidad ampliada en todos los sentidos. Pero lo que nosotros siempre le hemos dicho también al estudiantado es que siempre alguien paga, esto no es gratis. Sí. La pregunta es quién y cómo, y en eso yo creo que podemos tener una conversación todavía muy rica y creo que hay espacio. Creo, Alejandro, Daniela, que hay tiempo para eso todavía con el gobierno. Ministra, el pase gol. Sí, no, súper importante. Yo recordaba el otro día de cuando éramos dirigentes estudiantiles y el expresidente en ese entonces, Sebastián Piñera, nos decía que la demanda nuestra no salía gratis, de educación gratuita, y nosotros dijimos, obviamente no, tenía la razón, obviamente, y lo que hicimos fue mandatar a la Facultad de Economía y Negocio, a través de nuestros dirigentes estudiantiles, armar una propuesta de reforma tributaria para sostener la propuesta que hacíamos de gratuidad en ese entonces, y bueno, avanzó esa fórmula de alguna manera, tenemos hartos estudiantes estudiando de manera gratuita en la educación superior y en la educación escolar, con esa reforma tributaria, pero las necesidades han ido aumentando en el país desde ese entonces a la fecha y quedaron temas pendientes, evidentemente, como hemos estado hablando de lo del CAE, por ejemplo, y de la solución, porque tenemos miles de personas endeudadas con distintos niveles de ingresos, alrededor del 60% con menos de 700.000 pesos de ingreso mensual, y por lo tanto hay que hacerse cargo de distintas realidades que siguen estando presentes y que requieren una solución también de financiamiento. Yo no puedo adelantar obviamente en ningún tipo de anuncio y no todo cabe en una cuenta pública, pero lo que sí puedo señalar es que en materia del crédito con aval del Estado y la solución a los endeudados por estudiar, no solamente basta con pensar en condonaciones o fórmulas de solución a los deudores, sino que también el reemplazo al sistema de financiamiento bancarizado que existe actualmente. ¿Va a alcanzar bajo este gobierno a terminar con esta bancarización y tener una modalidad? Eso depende del Parlamento. Nosotros nos comprometimos a presentar el diseño para una solución a los deudores por estudio de educación superior a septiembre, a más tardar, probablemente ingrese en septiembre, y hemos dicho que va a ser una solución progresiva, porque no se puede hacer la aplicación de un año a otro. No tengo el cálculo porque es distinta la cifra de cuando discutimos el programa versus lo que ha sido ahora, pero sí el Estado ha desembolsado como 8 billones de pesos en el CAE, porque le ha salido, le ha salido muy caro al Estado también adquirir las carteras de deuda y no ha tenido mucho retorno, la verdad. Entonces ha sido harto gasto. Pero lo que quería decir es que va a ser una solución progresiva, porque tiene que haber gradualidad, no es fácil aplicarlo, no se puede aplicar de un momento u otro, de aprobarse evidentemente la propuesta que presentemos, justa,
por las distintas realidades que existen en los deudores y además autocontenida porque no va a depender de este caso del pacto fiscal, sino que va a venir con una propuesta de financiamiento y además tiene que tener una mirada sistémica a propósito del tema del financiamiento de la educación superior. No es llegar y quitar una fórmula de financiamiento estudiantil si no tienes una alternativa que la reemplace, ¿no? Y que sea sostenible también, no solo para el estudiante, sino que para las instituciones de educación superior. No todas tienen gratuidad, algunas tienen además de gratuidad beca y crédito, entonces hay que buscar justamente una propuesta y quiero detenerme en la desinformación. Rector, sobre este tema, sobre este anuncio, ¿cómo afecta a las universidades el tema CAE si es que no se resuelve, si es que hay soluciones parciales, porque finalmente son recursos que entran a la educación? Sí, mira, es una pregunta bien difícil porque directamente a las instituciones no le afecta, pero le afecta a las personas que están endeudadas por haber estudiado en esas instituciones, y hay un tema de recuperación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que aquí lo que nos conviene a nosotros, y en eso también lo hemos planteado al Ministerio, es mirar un poco lo que pasa en otros países, porque a veces, y esto no es una crítica ni a la universidad, ni al gobierno actual, ni al anterior, tratamos siempre de inventar la rueda nosotros las cosas, ¿no? Y tenemos ejemplos extraordinarios de financiamiento en países similares como el nuestro, en términos de características demográficas, económicas, como el caso de Australia. Un poquito más cerca, rector, del micrófono. Como el caso de Australia, ¿no es cierto? Donde hay financiamiento compartido entre el Estado, la familia, el estudiante, becas que se den. O sea, hay varias modalidades. Yo creo que efectivamente aquí, y el gobierno lo ha entendido muy bien en ese sentido, originalmente se habló de condonación, porque ese es el espíritu que había respecto de todos los deudores. Hoy día hemos estado, ¿no es cierto?, hablando de reorganización de la deuda. Hay que buscar la mejor fórmula, que no sea un impacto tremendo para el Estado en términos presupuestarios y que pueda ayudar justamente a los muchachos, a las muchachas que están endeudados. Pero creo que el camino también de buscar otras fórmulas de financiamiento, buscar, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria es muy importante, pero ahí también tenemos oposiciones de personas que dicen, pero ¿por qué tengo que yo financiar con mis tributos a alguien que está estudiando y que no es mi hijo o mi hija? Hay tenemos un país con una mirada la ministra todavía dijo que no iba a salir del no, lo dijo ya, claro. O sea, y además lo señaló el ministro de Hacienda el año pasado. Lo que pasa es que esto se ha transformado en otro tema porque yo creo que hay mucha expectativa de cara a la cuenta pública y ha resurgido la inquietud, pero nosotros desde el año pasado dijimos, y el propio ministro Marcel en noviembre del año pasado dijo que el proyecto iba a ingresar en septiembre a más tardar de este año. Antes del presupuesto 2025 y en el primer semestre de este año, o sea, en la fecha. Porque hay gente que le llama la atención y que dice que es algo que tiene que ver con temas electorales, pero también como un golpe mediático que para poder igualar alguna situación que le estuviera jugando en contra al oficialismo y al presidente Boric en particular, cuando en realidad ya se había anunciado. Y eso lo quiero aunar con lo de la desinformación, para este caso en particular, ministra Vallejo. A ver, no sé si tiene directa relación con desinformación, pero hay opiniones que se han levantado ruidos en torno a lo que hemos señalado del CAE cuando siempre estuvo en nuestro programa, cuando en varias cuentas públicas el presidente lo ha mencionado, y el año pasado el ministro Mario Marcel señaló fecha de ingreso y estableció algunos elementos ya de los principios que iban a sostener la propuesta de diseño para dar una solución a los deudores del CAE, y eso era progresividad, justicia, y que no iba a depender del pacto fiscal, porque en ese entonces ya se decía que estábamos haciendo que el Parlamento discutiera la reforma tributaria para financiar la deuda del CAE, y eso lo aclaramos el año pasado, que no era así, que no iba a ser así. Nosotros habíamos establecido un cronograma de, primero, que queríamos resolver el pacto fiscal y la reforma tributaria para luego presentarlo al CAE, pero la reforma tributaria y el pacto fiscal se demora más, son más de 16 proyectos, y dijimos, igual tenemos que cumplir con el compromiso respecto al CAE, y por lo tanto el ministro dijo a más tardar en septiembre, pero esto no tiene que ver y no se va a financiar con el pacto fiscal, porque el pacto fiscal está financiando pensiones, seguridad, temas de lista de espera, cuidados, entre otros. Ahora, hay una diferencia entre condonar y solucionar. Lo segundo hace alusión a una solución parcial, los casos más extremos, o sea, una, digamos, gestión más quirúrgica. Lo otro es como una cosa general que despierta rechazo también en mucha gente. Se descarta la universidad. Que dice, bueno, yo pagué todo y aquí algunos no pagaron nada de un comienzo. No, mira, lo que pasa es que primero y hay gente que puede pagar, hay otros que no pueden efectivamente nosotros pagar. Entendemos que hay mucha inquietud y ansiedad, pero no podemos dar más detalle de una propuesta que va a tener que ser anunciada en su momento por el presidente cuando ingrese el proyecto. Quedan meses para ingresarlo.
hay muchas opiniones que se levantan sin conocer la propuesta porque no está presentada. Sí. Entonces, yo creo que lo más responsable es poder abrir un debate en detalle sobre este diseño cuando esté presentado el diseño. Lo que sí podemos sostener es que, insisto, esta va a ser una solución para todos y todas, que va a ser progresiva, que va a ser justa y va a tener en el propio proyecto una mirada de cómo financiarla, ¿ya? O sea, una propuesta de financiación tanto para los deudores como para reemplazar el mecanismo de financiamiento de los estudios. Claro. Eso es, por lo pronto, más detalles no puedo dar, y cuando hablamos de soluciones, porque es una mirada un poco más amplia de la integralidad que tiene que tener esta propuesta. Sí. Entonces, la propuesta mira a los endeudados y endeudadas, pero también mira al sistema de educación superior. Porque hay que cambiar, pues, si no vamos a tener permanentemente problemas si seguimos con el mismo sistema. Sea, claro, ¿no? Rector, esta universidad en particular es una universidad pública y que los alumnos que aquí vienen en términos promedio son de menores ingresos que los de la Chile, la Católica, las privadas. Por lo tanto, ellos se juegan al financiamiento público la posibilidad de estudiar. En ese escenario, ¿cómo esto está a puertas adentro? Los estudiantes, ¿cuál es la situación que tienen? Bueno, para ello es muy importante. Nosotros tenemos alrededor del 60% de nuestro estudiantado que tiene gratuidad, ¿ya? Y eso marca efectivamente un tipo de estudiante. Ahora, yo creo que había algo en tu pregunta, Alejandro, recién a la ministra, que creo que se enlaza bien con el concepto de progresivo que la ministra usaba. Efectivamente, en deudores del CAE tenemos perfiles distintos, ¿ya? Desde aquellos que no tienen ninguna posibilidad de pagar hasta aquellos que han estado pagando, aquellos que ya pagaron y todos los intermedios. Por lo tanto, yo creo que el concepto de progresivo es un concepto que se adecua, claro, y justo. Sí. Pero yo creo que yo agregaría un calificativo a los que mencionaba la ministra, y es que tiene que ser un proyecto también cuidadoso y sensato. Tenemos un año 2025 con ciertas restricciones fiscales, contracción de presupuesto, quiero decir, donde, claro, estamos recuperando el crecimiento, afortunadamente, estamos controlando la inflación, lo que es muy bueno, pero tenemos que cuidar el presupuesto y la caja. Y por lo tanto también está mejorando la inversión. Exactamente. Entonces tenemos un año 2025 expectante, porque por un lado vamos a tener mejores condiciones económicas, vamos a tener una cierta contracción presupuestaria, y es un año de elecciones presidenciales, senatoriales, en el Congreso. Entonces también va a ser un año delicado en lo económico-político, y por lo tanto yo creo que esta mirada también que se está proponiendo y que vamos a conocer en septiembre, obviamente, es una mirada que tiene que tener también ese cuidado y esa delicadeza. Pero tú tienes razón, tenemos perfiles diferentes. En la Universidad de Santiago tenemos gente que paga mensualmente con los bolsillos propios de sus papás, hasta personas que tienen no solo 100% de gratuidad, sino que también becas internas de la universidad y otras. Así que también es muy diverso el perfil que tenemos. Exacto. Y para cerrar este tema, ministra Vallejo, solo quiero detenerme en el concepto de la universalidad, porque pueden haber distintos modos, ¿no? Porque junto con la gradualidad, el concepto de justicia, ¿no? Que sea justo y autocontenido, a propósito de los recursos limitados, no necesariamente eso descarta la universalidad, o sea que puede hacer todo en estas medidas con estos criterios que son los ejes que ha planteado el ministro Marcel, ya lo decía usted, es cierto, de noviembre del año pasado, con todas sus letras. No se descarta el minuto la universalidad. No quiero hacer frases tan tajantes por de que cualquier titular termina confundiendo más el debate, no por responsabilidad de usted, sino que genera una ola de una expectativa. Entonces, lo que yo voy a insistir, aquí va a ser una solución para todos y todas, que va a tener una mirada integral del problema, porque son varios de miles de endeudados y endeudadas, y además considerando las distintas realidades de esas personas por sus distintos niveles de ingreso, estados de pago, algunos terminaron la carrera, otros no terminaron la carrera, entonces y algunos están estudiando. Algunos todavía están estudiando, y además comprendiendo el reemplazo del sistema de financiamiento para desbancarizarse. Lo que nosotros necesitamos sacar de esto, de la ecuación, a la banca privada, porque no... bien, jugó un rol, pero ya es momento de solucionar el problema de fondo, que es que está siendo insostenible esto. Para el Estado, para las propias familias, y incluso yo diría también en algunos casos para las propias instituciones de educación superior. Entonces, vuelvo a insistir, esto es una mirada integral, va a ser una solución progresiva, justa, y ahí van a poder conocer los deudores, sobre todo, cómo van a quedar en este diseño de solución. Regáleme 20 segundos. Le regalamos 40. Pueden ser 18 incluso. Ya que el rector puede más. No, solo es que quiero la proyección de lo que dice la ministra. También hay un paradigma sobre el cual tenemos que conversar. En algún momento como país, financiamiento a la demanda, financiamiento a la oferta.
Obviamente que este es un debate mundial, en Occidente quiero decir, ¿ya? Vamos a financiar al estudiantado que va a la universidad, lo que genera un mercado de la educación superior y una competencia con desigualdad de condiciones. ¿O vamos a financiar a las instituciones de educación superior que ofrecen el servicio de la docencia y la investigación? Creo que hay un debate también de fondo, que no lo vamos a resolver hoy día, obviamente, pero creo que tenemos que volver a ese debate porque ese también es un modo de país que queremos construir cuando nos hacemos esa pregunta que es paradigmática. Fueron 22 segundos. Muy bien. Bueno, vamos a otro tema porque estaba a propósito de la desinformación, que en realidad, claro, yo aludía al ruido que se está generando, pero desinformación porque no conocemos la información aún porque no ha sido dada y por eso empezamos a especular no solo los periodistas sino algunos sectores políticos en torno al CAE. Hablemos ahora de la importancia y a propósito de la recién pasada, ¿no?, esta conferencia de la UNESCO donde nosotros fuimos sede en torno al Día Mundial o Internacional de la Prensa con todos los desafíos planetarios, crisis, por supuesto, climática, pero las llamadas fake news y sobre todo la desinformación es un eje fundamental. Y acá hay un trabajo bien interesante que realiza usted, ministra, como vocera de gobierno desde también su Ministerio, Secretaría General de Gobierno, y donde la USACH también acá va a jugar un rol importante. Primero hablemos de los lineamientos de lo que va a ser esta campaña contra la desinformación, porque ya hubo un comité, de hecho. Sí. Bueno, efectivamente este tema lo tomamos desde el año pasado al darnos cuenta de que la desinformación, distinta a la información errónea, la desinformación e información falsa que se propaga con la intención de engañar o de ánimo de lucro también. Y esto es un fenómeno que se ha ido extendiendo porque no es nuevo, esto existe desde que existe la sociedad humana, la humanidad. Podríamos hablar en extenso, pero se ha hecho un problema más grande para las distintas naciones y democracias porque está amenazando las democracias. Se extiende tan rápido y le gana tanto a la verdad a través de las redes sociales por la inmediatez y la capacidad de replicarse y viralizarse a través de las plataformas digitales, que empieza a tener efectos no solo en la convivencia humana, sino que en la toma de decisiones de los países y de las propias personas, afectando su derecho a la información y por lo tanto también su libertad de la expresión y la toma de decisiones que pueden hacer los propios individuos. Entonces creamos la Comisión de Expertos contra la Desinformación, que fue bastante polémica, creían que íbamos a agarrar el Ministerio de la Verdad y que íbamos a censurar la prensa. Obviamente eso era también desinformación, como se abordó esta comisión, pero fue exitosa, elaboró 2 informes y en el último informe de recomendaciones señalaba un aspecto que es crucial, que tiene que ver con promover y tener políticas de alfabetización digital, es decir, educación medial. O sea, de que así como tenemos educación cívica, también promovamos la educación para todo y todas, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino que para toda la sociedad, frente a una revolución que estamos viendo, que es la revolución digital, y cómo nos incorporamos al ámbito de las plataformas digitales, al uso del Internet, sino que también cómo podemos proteger nuestros derechos, podemos tener mayor soberanía y empoderamiento en el uso de las páginas, de las plataformas, de las aplicaciones. Hoy día estamos frente, por ejemplo, al chat GPT, la inteligencia artificial. Entonces es un fenómeno al cual tenemos que entregar herramientas a la gente para poder tener una mejor convivencia en un espacio que a lo mejor no es el espacio tangible, pero es un espacio de relacionamiento humano. Y hay que educar al respecto. Y hay que educar. Entonces, a partir de eso hemos diseñado distintas capacitaciones a dirigentes sociales. Estamos con un programa a nivel escolar. El otro día lo lanzamos en Pudahuel con el ministro Cataldo, que tiene que ver con la ciudadanía digital. Y también tenemos una campaña de interés público para dar ciertos tips y herramientas, no para señalarle a la gente que es verdad y que no es verdad, no es nuestro rol, sino que decir cómo chequear la información. ¿Ya? Entonces estamos trabajando en eso también con la USACH y tenemos prontamente un lanzamiento de esa campaña. Solo para terminar, esto es una preocupación que recogimos en Chile, pero que nos dimos cuenta y se reafirmó en la conferencia internacional, que es una preocupación de UNESCO, de la OCDE, de los foros económicos, porque está amenazando, por ejemplo, la capacidad de las sociedades de enfrentar la crisis climática.
cuando se instala la desinformación de que la crisis climática no existe, entonces, por lo tanto, no se promueve la conciencia de lo que podemos hacer, tanto individualmente como colectivamente, para enfrentarla, estamos en una situación de amenaza, ¿no? O porque termina alterando o propagándose mucho en procesos electorales. En Chile lo hemos visto con la campaña del censo, por ejemplo, que en redes sociales se levantó mucho la idea de que los censistas iban a sacar información sobre la vivienda para después que el Estado las quitara, o algo por el estilo. Puede ser una sorpresa, pero eso terminó generando un efecto en las personas que derivó en agresiones a censistas, o sea, algo tangible, terminó en violencia, producto de esa campaña de desinformación en plataformas. Entonces hay que tomárselo en serio. Hoy día esto es parte de la agenda del UNESCO, de la agenda de la OCDE. Somos más de 24 países, partimos 4 en la OCDE abordando esto, son muchos ahora, porque es una preocupación de la política pública y de cómo establecemos ciertas regulaciones en las plataformas digitales, y una manera también de defender el rol de la prensa y de los medios tradicionales. Hoy día los medios, por ejemplo, están muy preocupados de la regulación en las plataformas digitales por un tema de que hay una actividad económica que no está regulada. Sin embargo, los medios tradicionales tienen domicilio, tienen personalidad jurídica, tienen responsables de sus líneas editoriales, nos pueden gustar o no, pero tienen regulaciones hasta para la publicidad. Y las redes sociales desde el 2021, si no me equivoco, empezaron a tener más ingresos por publicidad que los medios tradicionales. Sin duda. Y sin ninguna regulación. Exacto. Por cierto, ¿cómo se apega la universidad en esto, rector? Mira, este es un tema central para nosotros. Yo quiero decir 3 cosas muy breves. Primero, felicitar al ministerio que dirige la ministra Vallejo y la ministra de Ciencia frente a esta iniciativa que me parece extraordinaria, tanto el diagnóstico como las propuestas que hizo esa comisión. Creo que es muy importante. Lo segundo, este es un tema fundamental y capital para las universidades. Nosotros creamos conocimiento. El conocimiento se construye sobre información y la información sobre datos y evidencia. Por lo tanto, para nosotros la información, el dato, el conocimiento es lo central de ser universidad. Sin eso no somos universidad. Y lo llevamos en la docencia, lo llevamos en la vinculación con el medio, la investigación y la innovación. Pero aquí tenemos 4 problemas que se juntan. La ministra ya nombró primero el tema de la desinformación, no voy a ahondar, lo explicó muy bien. Hay un segundo tema que es grave en nuestros países, no solo en Chile, y son los problemas de capacidad lectocomprensoria de las personas. Las personas, lo mismo pensaba, las personas leen, el porcentaje es altísimo, las personas leen y no entienden. Entonces, si además están leyendo, estoy hablando de lenguaje, estoy hablando de matemática. Exacto. Si además estoy leyendo una desinformación, o sea, todo mal. Ni siquiera estoy entendiendo lo que me quisieron mentir, digamos. Exacto. ¿Ya? El tercer problema, ya lo mencionó la ministra, es la desregulación ¿ya? de las plataformas digitales. Ahí tengo un pequeño bemol con la ministra respecto de los medios formales, que efectivamente están muy regulados, pero los medios formales utilizan una frase que puede ser lapidaria, y que es: las opiniones vertidas en esta columna, en esto, no son de responsabilidad sino de quienes las emiten. Y por lo tanto también ahí coloco cualquier cosa, ¿ya? Donde cualquier persona, cualquier ocioso o ociosa se permite decir cualquier cosa. Opinología. Entonces tú sumas la desregulación a los problemas lectocomprensores y a los problemas de desinformación construida desde la mentira, o lo peor todavía, de las medias verdades, y tú tienes un cóctel ahí bastante complejo. Y luego, en cuarto lugar, tenemos que agregar lo que las personas esperan, las expectativas que tienen, ¿ya? Y por lo tanto también muchas veces los medios juegan a alimentar expectativas, ¿ya? Y eso es tremendamente, mira, es como cuando uno va al médico, ¿no? Y el médico te dice: mira, tú tienes tal enfermedad. Tú tienes 2 alternativas: aceptar el diagnóstico del médico, hacerte el chequeo, qué sé yo, o enojarte con el médico. Cuando el economista, el sociólogo, el politólogo, el arquitecto, el urbanista, el periodista te dice: mira, este es el problema, pero te lo dice en serio, desde la base de la evidencia, creo que es mejor escucharlo que negarlo. Y de alguna manera estamos en un país que niega aquellas verdades que no quiere escuchar. Yo creo que ahí también tenemos un problema. Es un problema fundamental, ideológico, filosófico que tenemos de fondo. Desde allí, ¿qué hacemos las universidades? Bueno, ministra lo sabe muy bien, hacemos esto, por ejemplo. Nosotros podemos decir, las y los rectores de universidades, que podemos tener plena confianza en nuestros medios de comunicación. Porque si hay una cosa, y ustedes lo saben muy bien, Daniela, Alejandro, es la exigencia que desde acá transmitamos aquello que es la verdad que conocemos.
Y en eso las universidades pueden dar fe al país, y el país puede tener confianza que lo estamos haciendo porque es nuestra obligación. No hacerlo va contra nuestra esencia. Y yo creo que algo de eso nosotros podemos contribuir en este análisis a los medios de prensa para decirle, mira, en la medida en que comuniquemos la verdad vamos a tener un mejor país construido sobre la verdad. Yo creo que esa cuestión ideológica también nos hace daño como país. Pero bien lo decía la ministra, no solo este es un problema solo de Chile. Hay un concepto que se está utilizando hoy día que a mí me hace mucho sentido y lo está planteando la OCDE también y también la UNESCO, que es la integridad en la información. Porque uno está la libertad de opinión y la libertad de expresión. Uno tiene derecho a opinar lo que quiere opinar, pero los hechos son los hechos, ¿no? Entonces siempre hay que poder establecer qué es una opinión versus de lo que son los hechos, y la integridad de la información tiene mucho que ver con esa responsabilidad. No se trata de la censura, se trata de la diferenciación y cómo tú entregas la información. Y por eso el rol del periodismo y de la prensa fue tan protagonista en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿no? Porque además era el periodismo frente a la crisis climática, ¿no? Y la prensa frente a la crisis climática y cómo promovemos la educación y cómo vamos entregando una información que le permita a los ciudadanos comprender el fenómeno, tomar decisiones, tomar acciones, pero también frente a otros ámbitos. Y claro, lo que ha pasado es que por desconfianza a la prensa, a los medios tradicionales de comunicación, la gente migró harto en un buen momento a las plataformas digitales, porque cree que si te llegó por WhatsApp es cierto, si te lo mandó un amigo es cierto, por la cercanía que se produce en eso, pero está bien, la Internet y las plataformas son una tremenda herramienta, o sea, nadie dice que no la usemos, solo que aprendamos a usar y diferenciar lo que es cierto o lo que no es en red, y eso implica el chequeo, cuál es la fuente, quién escribe esta nota, claro, de porque dónde en la desinformación está el sesgo ideológico también, los conflictos de intereses de lo que hay atrás. Por supuesto, claro, hablamos de los grandes medios también. Y hay cosas que están pagadas en redes. Sí, absolutamente. No saben, por último, que se transparenten. Exacto, que no es noticia, sino son relaciones públicas. Y ya que estamos hablando también de la importancia, por supuesto, de los hechos, como dice la ministra Vallejo, y de la academia, como también señala el rector Rodrigo Vidal. Hablemos de lo que está pasando con estas manifestaciones pro-Palestina que ya comenzaron en el mundo, que se están dando en nuestro país, en la Casa de Bello, de hecho, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago también se ha manifestado al respecto, porque acá... La guerra en el Medio Oriente. Exactamente, porque acá hay una situación donde nuevamente los jóvenes están, acá en la Universidad de Chile son varios otros temas, pero están manifestando su rabia e impotencia por lo que está sucediendo, sobre todo desde las directrices de Netanyahu y el gobierno obviamente israelí en contra de la población palestina. Ya no es solamente Hamás. ¿Qué podemos decir al respecto de lo que está pasando también con la rectora de BES, que está ya con su equipo instalada hace una semana en el edificio de la Chile? Ministra. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, esto es un tema que no solamente conmueve, sino que genera todo tipo de ánimos frente a una impotencia, ¿no? Sí. Uno se siente, y nos pasa a todos, por más de que hagamos uso de todas las herramientas que están a nuestra disposición en las instancias multilaterales, para tratar de poner freno a este genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Hay una impotencia a nivel global respecto a esto, ¿no? Porque es como una masacre... De niños, sobre todo. Si llevamos la mitad son niños. Está pasando todos los días, es como en directo, ¿no? Es muy terrible, estamos hablando de decenas de miles de muertos, mujeres y niños, y es población civil, ¿no? Porque esto... al margen de las acciones terroristas de Hamás y que lo hemos condenado, y no es en ningún punto, bajo ningún punto de vista algo que uno pueda justificar, sino que todo lo contrario, es condenar. Pero la reacción del gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino, eso no es defensa, ya es genocidio, y vulnera cualquier tratado y convenio y estándar internacional respecto al derecho humanitario. Los derechos humanos y los límites que hay frente a cualquier conflicto que ha fijado, bueno, de las Naciones Unidas y la historia después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, como las reglas del juego cuando hay conflicto armado.
se malla el tipo de conflicto armado, hay límites, todo tiene límites, y esto transgredió todos los límites, ¿no? Entonces uno entiende la molestia, la impotencia de la juventud, que siempre está despierta y atenta a no solamente la realidad del país, sino que la realidad en el mundo. Y nosotros obviamente valoramos las últimas acciones que se han ido tomando sobre esta... nos sumamos a la solicitud de los países sudafricanos. Y ahora con las órdenes de aprehensión y de arresto a Netanyahu en la medida que salga del país, y eso son un llamado a nivel internacional, ¿no? Y que también a los terroristas de Hamas, o sea... Y también a los terroristas de Hamas, claro. Sí. Mantener el rector, el tema de los convenios con las universidades israelíes. Una opinión personal y una opinión como rector. Perfecto. Como rector voy a comprometer a la universidad, pero personal es que la guerra es una estupidez de muchos humanos en la forma que tenga. Es la demostración del fracaso de cualquier esfuerzo diplomático, de comercial, de la política y de la política internacional. Y tal como dice la ministra, esto es más que una guerra. Esto es un genocidio. Más de 32 millones de personas, la mayoría niños, una cosa absolutamente inaceptable. Esto es un genocidio, no tiene otro nombre, lo quiero decir. Perdón, con 32.000. 32.000, no millones todavía. 32.000, no vamos a llegar ahí. 33.000, algo así. No, pero es macabro igual y una masacre igual. Sí, pero entiendo porque la hipérbole es por justamente lo macabro. Ya mirada como rector, y en esto lo hemos estado conversando en la comunidad universitaria, nosotros primero, como universidad, vamos a aplicarnos a las decisiones que tome el gobierno de Chile, porque somos una universidad estatal, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que seguir los lineamientos que establezca el gobierno de Chile como mandante del Estado. Eso para nosotros lo tenemos muy claro. Los muchachos, las muchachas nos han pedido romper relaciones, tanto en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, con las universidades con las cuales tenemos convenios. ¿ya? Son dos aquí. Aquí tenemos dos convenios, el primero del año 2009, de carácter indefinido, el segundo del año 2019, y que termina ahora en julio del 2024. Ninguno de los dos ha estado nunca activo, nunca se han utilizado los convenios ni de ida ni de vuelta. Fueron convenios firmados, pero que quedaron allí. Y los estudiantes han estado preparando una solicitud formal a la rectoría para que terminemos estos convenios. Y en esto yo quiero ser muy, muy claro. Nosotros como universidad no tenemos ningún problema en terminar un convenio. Eso es un procedimiento, y se lo quiero decir a los estudiantes, a las estudiantes que nos estén escuchando. Eso es muy fácil. Es una carta que se envía en castellano en inglés diciendo que se termina el convenio de manera unilateral y se acabó. La pregunta que hay detrás es... ¿estamos contribuyendo en algo con el término de ese convenio? Claro, esa es la ¿para pregunta. qué? Nosotros queremos recordar aquí que durante la dictadura militar las universidades fueron lugares de pensamiento, de reflexión. A mí me tocó vivir, a nosotros tocó, Alejandro, vivir la dictadura militar dentro de las universidades, donde finalmente eran lugares de resistencia, de pensamiento, donde nacieron las protestas del año 81, 82, y donde nos sentimos siempre muy apoyados por diversas universidades de diferentes países que no rompieron relaciones con nosotros. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, si lo que tranquiliza a nuestros estudiantes en términos simbólicos, romper relaciones, no tenemos ningún problema, pero queremos invitarlos a reflexionar si ese es el camino. Para eso estamos tratando de conocer un poquitito más también cuál ha sido la postura de estas dos universidades en Israel frente a la guerra, porque también necesitamos saber eso. Y si finalmente nuestra postura no es más bien buscar una colaboración de otra manera, también con universidades palestinas, para ayudar a construir lo que todos queremos construir, que es paz. Por lo tanto, ahí la pregunta está lanzada y yo creo que los chicos, las chiquillas tienen razón en pedir lo que están pidiendo, yo los comprendo perfectamente, pero queremos abrir un debate universitario como lo está haciendo Rosa, como lo está haciendo Ignacio también, para poder ver dentro de nuestra universidad una postura que no sea la del rector, sino que sea una postura de la comunidad universitaria. Ahora, en todo caso, hay que precisarlo, ¿no? Una cosa es Israel, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, y otra es el gobierno de Netanyahu. Son dos cosas distintas. Hay mucha oposición interna en Israel a la guerra y a la forma como se ha llevado. Ahora también ellos están sufriendo una represión. Pero se nos pasó el tiempo, era el compromiso, incluso hemos abusado más de lo habitual. Ministra, viene el discurso del presidente, anticípenos las prioridades. ¿Por dónde se va a ir el presidente? No, a ver, que no corresponde adelante porque el presidente trabaja en su discurso y depende de él.
Pero el presidente ya ha deslizado algunos lineamientos desde lo que fue el aniversario número 2 de nuestro gobierno de cara al 11 de marzo. Llamó a su gabinete a desplegarse en regiones, a concretar. No va a ser un año de grandes anuncios, sino que más bien de cumplimientos. Los logros. ¿No? De qué es lo que hemos cumplido, cómo hemos tenido que enfrentar los distintos problemas del país cuando llegamos a ser gobierno. Nos pusimos una tarea muy concreta de estabilizar nuestro país en varios ámbitos, uno el económico, y lo hemos ido logrando. Asumimos al país con una alta conflictividad social y política. Tuvimos que canalizar esa conflictividad política a través de 2 procesos constituyentes, de los cuales como país tenemos que aprender, no solamente como mundo político. Y además en el ámbito de la agenda de seguridad, ¿no? Entonces va a dar harta cuenta de aquello probablemente, pero sobre todo de qué es lo que viene en este año o 2 años de gobierno que nos queda para justamente seguir la senda de estabilización, crecimiento y transformación. En transformación uno podría decir, por ejemplo, 40 horas royalty son medidas transformadoras o copago cero. Una pregunta fome, pero también ministra. Queda otras transformaciones por hacer y las vamos a ir empujando como gobierno, como pensiones o pacto fiscal, ¿no? Mi pregunta fome, ministra Vallejo, de dato duro, de lo que se podría, ¿no? ¿Qué porcentaje creen que puedan lograr cumplir del programa original del presidente Boric? Mala mi pregunta. No, a ver, uno cuando llega al gobierno tiene un programa, hemos avanzado bastante y nos queda todavía la otra mitad de gobierno para seguir avanzando lo que resta, pero ser gobierno se trata de mantener nuestro norte, lo fija el programa, pero también cuando uno gobierna tiene que hacerse cargo de las urgencias y emergencias sociales. O sea, la ley corta es un gran ejemplo de algo que no estaba contemplando el gobierno, pero que había que hacer sí o sí. O, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con un Estado que no estaba preparado ni actualizado para enfrentar el tipo de crimen organizado que estamos enfrentando. Y hemos tenido que meter una cantidad de recursos, sin duda, leyes que actualizaran las capacidades e instrumentos del Estado para poder enfrentar este tipo de crimen. Y así, ¿no? Ahora, ¿cuánto más podríamos sacar del programa? Si dependiera solo de nosotros, claro, sería el 100%. Pero eso pasa también por el Parlamento y el mejor ejemplo de eso es la reforma de pensiones, que es un compromiso, uno de los principales prioridades, una de las principales prioridades y también preocupaciones de la gente, el tema de las pensiones. Y en eso le hemos puesto toda la carne, toda la voluntad, todo el empeño, pero también depende de la oposición. Esa es nuestra contraparte y es lo que va a determinar señalando si podemos cumplir o no, pero nosotros tenemos esperanza y confianza de que así como sacamos las 40 horas salario mínimo, que decían que era imposible, podamos sacar también la reforma de pensiones. ¿Cuenta pública con cadena nacional? Siempre. Bueno, muy probablemente, claro. pero yo no quiero adelantar mucho más. Esto lo fija Presidencia y creo, insisto, que va a ser un discurso que tenga mucho que ver con la concreción, el cumplimiento de compromiso y el camino a seguir para poder cumplir los que quedan pendientes. Muchas gracias, ministra vocera de Gobierno, rector Camila Vallejo, y por supuesto nuestro rector. No dijo nada, pero máxima autoridad. ¿Cómo que no dijo nada? Dijo tanto. Pero quiero agregar algo, Eduardo Galeano, parafraseamos a Eduardo Galeano a propósito del porcentaje de cumplimiento. Galeano dijo que la utopía no estaba hecha para ser alcanzada, sino que nos ayudaba a caminar hacia un norte. El programa es un norte y efectivamente surgen muchas cosas y aquí yo creo que en temas de seguridad se ha avanzado y yo creo que eso es efectivo. Le pasa que los resultados no se ven inmediatamente, pero quiero aprovechar terminar haciendo una invitación. Este fin de semana es el Día de los Patrimonios en Chile. Así gracias, me estás jugando un rol. Sí, veníamos a comprar también de eso, por favor. Totalmente. No, el Día de los Patrimonios.cl, que la gente ingrese a la página porque tenemos más de 2.000 actividades. El otro día dije 1.000. ¿Va a estar abierta la universidad? Va a estar abierta. Me quedé cortísima, son más de 2.000 y vamos a tener universidad abierta, Televisión Nacional abierta también, los edificios históricos, patrimoniales, museos, biblioteca, edificios del Estado. Así que va a ser una jornada muy familiar, como fue el año pasado, esperamos que así sea, están todos y todas invitados. Yo voy a recorrerla con mi hija, que además que decía que tiene tarea que hacer por el Día de los Patrimonios, y nada, que sea un momento de encuentro
de rescate de nuestra cultura, de nuestra historia y de mucha reflexión y de estar en familia. La verdad que es una tremenda fiesta. Yo los voy a estar esperando en la Escuela de Vallejo. Arte y Oficio el domingo bien temprano. Todos los que quieran venir, vamos a recorrer el campus también. Gracias, rector, doctor Rodrigo Vidal Rojas, por supuesto, rector de la USACH. Gracias, ministra. Que les vaya muy bien. Gracias por el tiempo. Gracias a todos también por el alargue. Será hasta mañana, Alejandro Guillén. Un abrazo fraterno a las 7 de la mañana, a las 7 en punto, línea 1.